La idea es hoy conversar sobre algunas cuestiones que se desprenden de tu obra y que son muy, muy afines a lo que nosotros transitamos también en nuestro programa. Y uno de los temas que estuvimos laburando este mes es esa distinción que vos en algún momento estableciste o que estableces entre la moral burguesa y la moral heroica. Y escuché en una de tus charlas que vos definías al burgués, en realidad apurado por Gillespie, te tocó definirlo. Definías al burgués como alguien que está más preocupado por prosperar que por su, hiciste una pausa y dijiste, honor. Y esa cita me parecía interesante como para empezar una conversación por este rumbo, si es que te interesa, ¿no? O sea, si podemos ir haciendo un retrato del burgués y si después podemos ir haciendo un retrato de algún otro personaje que podamos identificar con otra escala, con la nobleza o con la ambición heroica, con la moral heroica. Sí, hay un capítulo, yo no sé si es el número 1 o el prólogo, quizá, de la historia de José María Rosa, la historia argentina de José María Rosa. Y en ese capítulo, tal vez en ese prólogo, dice que a él le gustaría pensar que los argentinos heredaron la moral heroica que era propia de los españoles en el siguiente sentido. Decían que los españoles que vinieron aquí habían estado hasta poco antes luchando contra los árabes que estaban en su tierra y habían terminado recién de vencerlos en Granada, que fue el último bastión. Y esto les había generado una costumbre, un tráfico diario, cotidiano, con la muerte, con el peligro de la muerte, pero también con el espanto de la guerra, pero también con la necesidad de poner en juego virtudes muy profundas, como eran el coraje, el valor, en este caso, que es la misma palabra, dice Rosa en español, la misma palabra, lo que vale, y también el coraje, ¿no? El riesgo asumido de la muerte. Así es. Dice Bataille en algún texto Claro, sobre esta actitud. Y entonces el hombre valioso era el hombre valiente. Era el hombre que se jugaba por su rey, por su patria. Unos valores discutibles finalmente, pero que generaban la idea de que el mejor hombre era también el que tenía esas virtudes. Por el contrario, la moral burguesa, esa sería la moral heroica, aquella donde el coraje está por encima de todo. Sí, y la vecindad entre el valiente o el que es valiente, según se desprende de lo que decís, ¿no? El que es valiente con lo que vale. Lo que vale es ser valiente. Sí, lo que vale es ser valiente y casualmente parece como un chiste en castellano. Claro. Y enfrente está la moral burguesa, que es la moral, dice José María, de la prosperidad. La principal virtud del hombre burgués es su prosperidad. El hombre que prospera es el mejor considerado. Él dice que en Argentina se valoró históricamente más la moral heroica que la burguesa, que era más propia de los italianos. Todo esto son comodidades del pensamiento, pero en todo caso estoy reseñando con un lápiz muy grueso los dichos de José María Rosa. Desde luego, después de la Revolución Industrial, después del triunfo del calvinismo en el mundo entero, aquella idea según la cual la prosperidad después de todo era un don de Dios. Claro. Y que, bueno, entonces un indicio para ver
quien había sido elegido por la divinidad Era era quien su prosperaba. prosperidad. Claro, bueno. Después de eso, el mundo se inclinó por la moral burguesa y la moral heroica pasó a ser una cosa propia de enajenados. Sin embargo, nos queda a los argentinos, y hay muchos que vemos la sociedad de consumo como una cosa espantosa, la idea de que hay una moral que no es tan mercantilista y que no está pensando tanto en la prosperidad, sino más bien en el valor, y ya no tanto en el valor guerrero que implica una cierta crueldad, ¿no? Sino también en otros valores más relacionados con la generosidad, con la empatía, con el valor en otro sentido, No el valor de la guerra. no el valor de la guerra, sino ese valor aplicado a la vida en general. Y puede generar virtudes tales como la veracidad, la limpieza de procedimientos y la empatía, especialmente con los demás. Esa es más o menos la idea de lo que quizá le estaba diciendo a Gillespie. Vos recién hablaste de la veracidad y también hay otra intervención tuya respecto del ser veraz y el ser creíble, como dos cosas que podrían ser antagónicas. Podrían ser antagónicas tranquilamente. A mí me llama mucho la atención que se mida la credibilidad de los periodistas especialmente, pero yo he visto muchos cálculos y incluso tablas de posiciones. El más creíble es fulanito de tal. Y nunca una tabla de posiciones respecto de la veracidad. Incluso sería un poquito más fácil de hacer, porque ser creíble depende de los demás. En cambio, la veracidad me parece confrontable caso por caso, y bien se puede hacer un recuento de la cantidad de afirmaciones que ha tenido una persona y establecer en qué porcentaje de ellas ha sido veraz. Pero bueno, si es que esto tuviera algún interés para alguien. En cualquier caso, medir la credibilidad me parece francamente un desatino, ¿no? Quiere decir, muchas veces estamos midiendo a ver cuál es el poder que tiene esa persona para poder manipular a los demás e instalarse como una persona creíble. Claro, bueno, aquí hemos tenido justamente en todos estos años un ejemplo clarísimo de esa... Una ingeniería de la credibilidad. Exactamente, de disponer las cosas de modo tal que cualquier cosa que vengamos a decir va a ser creída, y cualquier cosa que vinieran a decir nuestros enemigos será automáticamente descreída. Y todos hemos entrado de algún modo en esto, ¿no? Incluso hasta queriendo no entrar. Como una forma de entrar aún queriendo no entrar. ¿Decís? Sí, porque de algún modo uno empieza a hacer cálculos impertinentes. Por ejemplo, supongamos que la mitad de lo que dicen sea mentira. Bueno, a lo mejor es una suposición absurda, como si eso fuera prudencia, como si creer una vez sí y una vez no significara alguna clase de virtud. Esto lo vemos mucho, esta especie de ley de probabilidades de lo cierto y de lo falso. Pero bueno. Sí, a veces cuando te escucho, noto cierto interés por rastrear algunas falacias, ¿no? O estos paralogismos, o estos desvíos de los razonamientos, o estos desatinos. Más allá del interés que creo que tenés respecto de las paradojas, o de la paradoja como un recurso artístico, ¿no es cierto? Claro, sí, más allá de eso. Pero hay un particular interés en detectar estos desatinos. Porque yo creo que ese es el humor. El humor es eso. Es hijo del cinismo en algún aspecto, o en muchos aspectos. Y entonces, rastrear el desatino, rastrear la falacia instalada como verdad,
Es un procedimiento, primero, vindicador y segundo, humorístico, porque después de todo el humor consiste, si es que tenía razón Schopenhauer, y parece que sí tenía razón, el humor consiste en poner una cosa allí donde no va. Una sorpresa intelectual. También, o sea, es más o menos lo mismo, ¿no? Descubrir que una cosa está donde no debe ir produce sorpresa intelectual. Y descubrir que algo instalado como una gran verdad resulta ser falso, también produce esa misma clase de sorpresa intelectual, y es un material más tarde o más temprano humorístico, yo creo. Sí, parece como mecanismo elemental, pero depende de cómo se lo sazone. Sí, claro. Poner algo donde no va puede ser meterse una escupidera en la cabeza o descubrir alguno de esos razonamientos complejísimos para que una ecuación dé algo que es manifiestamente falso. Sí, pensaba en las paradojas famosas. Sí, las famosas paradojas de Pirrón y de todos esos tipos, ¿no? Pero también pensaba que la paradoja, si bien aparece en tus trabajos como un procedimiento humorístico, también como una perplejidad no solo intelectual, sino quizá existencial. En el sentido de que hay podríamos decir que hasta metafísica en algún caso. Metafísica, ahí está. Cuando nos aparece la sospecha, no la sorpresa, la sospecha de que el universo puede ser también una siniestra paradoja. Sí. Siniestra en el sentido que el papel que nos toca a nosotros es siempre el papel de engañados. Esto que planteas del universo me hace pensar también en otras citas o en otras zonas de tu trabajo, de tu laburo. Y esta metáfora que a mí me parece un poco aterradora, la de que el universo es pura ausencia. ¿Cómo podemos entrar en este tema? Es decir, saltamos de la paradoja como elemento humorístico a la paradoja como perplejidad metafísica, y de golpe nos encontramos con una metáfora que vos empleás, la del universo como ausencia. Como ausencia porque finalmente uno o no está, y si está no importa. No es nunca un protagonista de la cosa, y lo que uno viniera a hacer no cambia nada. Eso es el asunto terrible, es que nuestros actos, esa es la peor forma de ausencia, que nuestros actos no significan nada, no vienen a aportar a ninguna causa, no vienen a influir sobre nuestro futuro, si no hay recompensa para estos actos, ni hay castigo, que las cosas siguen igual, hagamos lo que hiciéramos. Sí, ahí hay Esto es parecido a ciertos recursos que utiliza Woody Allen. La ausencia de estructura moral en las cosas. Pero incluso no solo de estructura moral, sino de estructura que venga a reconocer cualquier propósito. En realidad lo que pasa es lo que pasa. No es que haya un propósito de que pase lo que está pasando. Está pasando lo que está pasando y pudo haber pasado cualquier otra cosa. Con esto tiene que ver, por ejemplo, en Recordando el Show de Alejandro Molina, creo que hay un capítulo, si no me equivoco, que se llama El principio de la termodinámica. Sí, claro. ¿No? O sea, este segundo principio de la termodinámica también como la constatación de un inexorable destino de la muerte del universo. Claro, ¿no? claro. El triunfo del desorden, finalmente de la quietud, de la nada. El triunfo de la nada. Y la ley de termodinámica, segundo principio, pone eso en letras científicas. Eso que habitualmente es una sensación romántica del poeta. Claro, una sospecha del poeta. Una sospecha romántica del poeta se pone en números y en cálculos, y uno que siente terror. Uno siente terror, porque una cosa es un presentimiento y otra
ese presentimiento convertido en ley de la naturaleza, ¿no? Eso es espantoso. También en los últimos años aparece un interés tuyo muy profundo respecto de la ciencia o de la divulgación, como bien planteás. Sí. ¿Te aporta en cuanto a repertorio metafórico, en cuanto a repertorio artístico? ¿En qué medida ese tráfico es beneficioso para tu obra? Sí, yo creo que aporta, acrecienta el repertorio, que ya eso significa un aporte, que más no sea numérico. Pero también yo creo que nos agudiza la percepción de patrones, de metáforas que no son ya cosas que se parecen una a la otra, sino más bien construidas sobre la base de sospechas de constantes que se dan en las relaciones entre las cosas. Esto, el tráfico con la divulgación científica nos produce un mejor ojo para ver a dónde se encuentra una similitud que tal vez no vemos a ojo pelado, y que después de algunos años de tráfico con las nociones científicas, por ahí tenemos mejor ojo para verlas. Nada más que eso, pero nada menos. Sí, no, cuando hablas de encontrar patrones y también asociándolo con la termodinámica, con la entropía, al fin de cuentas, ¿no? Sí. El aumento de la entropía. Decía qué complejo es esta relación entre detectar patrones en el caos, ¿no? Claro. Pero es que los patrones finalmente son los que ayudan a salir, aunque sea por un rato, del caos. Y después toda la vida es una de esas formas. Una de las pocas formas de salir del caos y de la tendencia hacia el caos es la de los organismos vivos, que se organizan justamente de alguna manera para retrasar, para arder despacio. Vamos a arder despacio, dice. ¿Cómo? Bueno, disponiendo las cosas de tal modo que en un momento crecemos. Mira vos. Crecer en un universo como este parece lo contrario, es como caer hacia arriba. Y sin embargo, en la vida es ese milagro, ¿no? Caer hacia arriba. Ese caer hacia arriba o arder despacio. Y el arte también, de algún modo, Claro. organiza esta sinrazón y le da un sentido provisorio, si vos querés hasta falso, podríamos decir, pero un sentido al fin. Incluso el arte más, entre comillas, caótico, ¿no? Porque pensaba que, en verdad, decir que un fenómeno estético o artístico es caótico también es inexacto. No, el arte siempre busca algún orden, incluso en el caos. El arte produce algunos caos que son ordenados porque aparecen en el momento exacto, porque son funcionales, sirven para algo, aunque sea para definir alguna personalidad. Pero en la naturaleza no, el caos aparece en cualquier parte. La naturaleza es muy mala dramaturga, ¿no? Porque las cosas no tienen simetría, aparecen inoportunamente. Uno se muere en la mitad de la vida sin haber dicho todo lo que tenía que decir. Las palabras fundamentales. Sí, claro, y dejando un montón de problemas sin solución. En cambio, en el teatro no, se muere recién cuando le queda mejor a todo. Sí, pensaba en lo que decías también de Woody Allen, ¿no? No lo que decías, sino lo que trajimos de Woody Allen, la falta de estructura, Claro. de una estructura. Aquel de dentista, creo que fuerte. era, un médico que comete un crimen y el tipo está esperando que le llegue el castigo, qué sé yo, y le remuerda aunque sea la conciencia. Crímenes y pecados. Sí, y el tipo sigue viviendo, no pasa nada, y todos lo siguen saludando. No hay eso en la naturaleza, no hay eso. Sí, al revés, pensaba, y bueno, esta película justo de Woody Allen, Crímenes y Pecados, que dialoga con Dostoyevsky.
Dialoga con Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, digo. Claro, bueno. Al revés es un crimen y castigo al revés, ¿no? Porque el Raskolnikov... bueno, esa es la novela. La novela es eso, el remordimiento de Raskolnikov que no puede vivir con su culpa. Y esa, claro, es paradigmática, pero hay muchísimas obras que todo el tiempo discurren sobre ese asunto, ¿no? La culpa. El peso del remordimiento, más allá incluso de la justicia de los hombres y todo eso. Allí donde la justicia no llega, es nuestra conciencia la que nos castiga, etc. Bueno, Woody Allen es exactamente lo contrario. La contemplación estética o el hecho artístico es una forma de aliviar, ¿crees vos, este horror cósmico, por llamarlo de alguna manera, o este pavor ante la intuición de que el universo es pura ausencia o de que todo tiende al caos? ¿Qué lugar tiene el hecho artístico? Bueno, mezclé dos cosas, la contemplación estética y el hecho artístico. Sí, en tu caso, vos que sos un artista. Yo creo que el hecho artístico tiene ese lugar, pero creo que el pavor no está tanto en el sinsentido. La mayoría de las personas no creen en el sinsentido. Creen que sí tiene sentido, pero que es trágico, me parece que lo sabemos todos o casi todos. Y esa tragedia, de algún modo que yo no sé, es resuelta o es licuada por eso. Yo digo esto, mira. Tenemos el ser humano considerado como un sistema en un entorno. Bueno, muy bien. Entonces, esta relación sistema-entorno admite distintas formas de interconexión. Por ejemplo, una piedra, que es el sistema, tiene ante el entorno la siguiente reacción. Bueno, es difícil de penetrar y de mover. Entonces permanece. Lo más que puede hacer es permanecer. Después vienen los animales, algunos de los cuales se alimentan en cierta forma del entorno, pero registran los peligros del entorno y entonces para evitar esos peligros, algunos tienen patas y caminan, otros tienen ojos y ven. Organismos más complejos. Más complejos, así hasta llegar al hombre, bueno, que además de la dotación de sentidos, viene a hacer progresar su mente, de modo tal que en un punto ya puede incluso modificar el entorno. No solo reaccionar ante lo que el entorno le presenta, sino puede modificar ese entorno y hasta puede anticiparlo con la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos dones que el hombre va ejercitando en su relación con el entorno, está la percepción del hecho artístico y su disfrute. Y entonces cuando uno pregunta, ¿y eso para qué sirve? Dado que los ojos sirven para ver y las piernas para huir, etcétera. Y eso debe servir. La respuesta debe ser la misma que se podría aplicar para la inteligencia, que sirve para anticipar, etcétera, ¿no? Para comprender los peligros que nos acechan. La respuesta es que sirve para sobrevivir. Y tal vez la percepción, el goce estético, por llamarlo de algún modo, sirve para eso, para sobrevivir o para mejor sobrevivir. Y a lo mejor si no tuviéramos esa posibilidad de emocionarnos en mayor o menor grado. Sí, una emoción estética. Ante un dibujo que hace un tipo, moriríamos. De algún modo nuestra existencia se vería amenazada. O quizás no hubiéramos llegado a sobrevivir. Sí. Sospecho, ¿no? Yo creo que es eso. Que en cierto modo el hombre necesita ese disfrute, esa conexión artística para sobrevivir. ¿Y la belleza? Te lo pregunto, a ver si es correcto establecer el vínculo entre el descubrimiento de un patrón en medio del caos. Y esa, claro que es la belleza para mí. Ahí mi amigo Jorge Wagenberg dice que los griegos fueron los primeros que descubrieron que en realidad la belleza no era un capricho,
sino que estaba relacionada con algunos números. Y Wagenberg empieza a trabajar con esa idea y dice, bueno, al final la belleza es simetría. Simetría o la ausencia de ella. Que es una forma de Que es una simetría. forma de simetría. Entonces, simetría en el espacio, y ahí vemos la simetría biaxial de los cuerpos, hermoso, o simetría en el tiempo, como por ejemplo el ritmo Un metro, de sí. la música, o las cosas que ocurren a intervalos regulares o estudiadamente irregulares, ¿no? Así que yo creo que ahí está la belleza, pero la belleza no es el arte. La belleza no es el arte. El arte es la belleza más un juicio acerca de la condición humana. Claro, un arte bello sin ese juicio es estéril. Sí, nos parece finalmente un capricho, ¿no? Las guardas griegas, oye, qué lindo que queda, pero nada. En cambio, una novela o un cuadro o una escultura donde está la belleza pero también está la desesperación de Piritó ahí viendo lo que pasa con sus hijos, todas esas cosas de las estatuas griegas que entre paréntesis tenían como una especie de regla, y que es que la estatua griega, no tanto la estática, sino aquellas como que son la muerte de Medea, todas, la muerte, no, los hijos de Medea, que ya los mata, etc. Sí. Siempre capturan el instante anterior, inmediatamente anterior al ápice de sufrimiento. Una condición dramática en lo estático, Sí, claro. hablando de la escultura. Claro, sí. Y además ahorrándose lo peor, un poquito antes. Una elegancia Sí, en el procedimiento. Pensaba, en relación a lo que decías de la belleza, no alcanza, ¿no?, con la contemplación de la belleza. Alguna vez te oí decir, citando a Platón, que el amor comienza con la visión de un cuerpo De un bello. cuerpo hermoso, claro. Pero ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Lo demás es ya incluso para Platón una invasión. Una invasión del espíritu, del famoso entusiasmo del que tanto hablan. De los dioses, ¿no? El dios se apodera del amador. Porque digo, no alcanza con la belleza, sino con la necesidad o el deseo de poseerla. Exactamente. Y ahí está el que ama. Después de todo, el cuerpo hermoso es lo que produce el amor y el deseo. Y que está todo dentro del que ama. Está todo dentro del que ama. O sea, esta idea de que el amor está en el amador, Claro. y no en el que es amado. Y no en el que es amado. Parece un poco al revés de lo que se ha desarrollado en Occidente, ¿no? Sí, pero yo creo que está bien de ambas maneras. Es el cuerpo hermoso el que despierta en el amador una cosa que uno puede pensar que el Dios está dentro del amador. Tanto sé que yo no recuerdo exactamente lo que dice Platón. Si dice que está en el amado o en el amador. Pero eso... Pasa que en el banquete como quiera están que las distintas sea posiciones. un procedimiento dual. Que la visión del cuerpo produce el fenómeno. No sabemos si el Dios está dentro del cuerpo o si está dentro del cama, es cosa a discutir. Y también uno de los temas que trabajamos en este mes es la cuestión del erotismo. Y hay algo también de esto de una belleza, y lo plantea un amigo de nuestro programa que es Bataille, la belleza pero para poseerla y para degradarla en el acto erótico. Degradarla no en un sentido moral, sino No, claro. en el sentido del goce, ¿no? Sí. Y también esta relación o esta vecindad de lo erótico con lo clandestino, con algo que es un poco secreto. Sí. Y me parece que es uno de los elementos que circulan en cartas marcadas, ¿no? O sea... Sí, claro, y en muchos otros lugares, pero en cartas marcadas especialmente, ¿no? En que casi todos los amores
son un poquitín clandestinos, un poquitín pervertidos. A mí alguien me dijo, sí, pero esa relación entre el amor y la clandestinidad, ¿sí?, es necesaria. Y yo me puse a pensar un rato y me di cuenta de que tenía razón, de que para mí era necesaria. Y después le saqué el para mí. Parece que es un poco indispensable, pero bueno, puede ser que sea una idea personal. Sí, o un deslizamiento por una zona prohibida Que tiene que haber algo de eso. o algo de escandaloso, entre comillas, Sí, pero sí. en la Incluso la percepción palabra de es lo muy que... atrayente, la palabra escandaloso. Se da también, ya que estamos discurriendo acerca de este asunto, yo no tengo respuesta, y vos quizá tampoco, o por lo menos no traemos una respuesta de nuestra casa, ¿no? Pero resulta ser que el amor burgués, una vez más aparece la burguesía aquí, que es el amor con propósitos de prosperidad, que por otra parte son consagrados moralmente. Y entonces se da ahí una mezcla muy poco atrayente desde el punto de vista del erotismo cuando uno se la someten a su consideración. Dice, mirá, te voy a empezar a contar esta historia. Vos, emparentado con una muchacha de buena familia, para poder prosperar y engendrar hijos que se críen. Una buena prole. Exacto, ¿no? Y uno le produce un montón de sensaciones. Ninguna de ellas es la atracción erótica. Ninguna de ellas. Ninguna de ellas. En cambio, el amor que se contrapone a esas cosas establecidas, a saber, esa especie de propiedad que el hombre ejerce sobre la mujer, tan típica del machismo, y tan típica más que del machismo, del patriarcalismo. Y esa clandestinidad que proviene de la violación de ese precepto, que es mucho más atrayente, y presupone la existencia de un deseo tal que sea capaz de sobreponerse a esos inconvenientes, mientras que el otro no es más que un deseo acomodaticio que está protegido por una serie de instituciones, de notarios, de cuñados, de todo lo establecido, que te llevan al lecho nupcial prácticamente entre 4 o 5, te depositan ahí, como sucedía con los reyes que se casaban por conveniencia con una princesa de por ahí, ¿no? Esa necesidad de que el amor tenga que saltear algunos inconvenientes es metafóricamente parecida al juego de acercamiento y de dilación que tiene que tienen la pareja que sabe seducirse, que sabe restringirse y avanzar y negar y jugar un juego de cortejo, ¿no? Ese quizás sería, justo tocaste un tema que también me interesa, quizás sería una de las escasas formas que existen de la seducción, en este sentido digo, ¿no? Porque a veces te consultan sobre la seducción y estas cuestiones, pero me parece que acá diste un rumbo respecto de la seducción, ¿no? O sea, estos juegos, estos encuentros, estos desencuentros. Y tiene que tener un cierto... Una dramaturgia. Iba a decir eso. Muy bien, sí. Una cierta dramaturgia. Y si no la tienen, hay algo que no funciona del todo bien. Podríamos decir también que puede hablarse de seducción en dos sentidos. El primero sería el convencimiento de la pareja, ¿no es cierto? Uno elige un objeto de deseo y trata de convencer a esa persona de que admita nuestros avances.
Ese es el primer asunto de la seducción, más que nada muy relacionado con la vida social, con los hábitos, etc. Y el otro está en algo parecido al cortejo nupcial de los animales, es decir, todo eso, esa ida y venida. Disponer bien las plumas. Exactamente, que contribuye a aumentar el deseo. En algún punto la seducción es imposible. Cuando el otro no agarra viaje. Creo que sucede también entre los animales, ¿no? El rechazo. Eso no se puede torcer. No. Salvo naciendo de nuevo, cosa que algunos pueden hacer. Vos sabés que me quedó pendiente cuando hablaste acerca del arte como bueno, la producción de una belleza con un sustento, con un juicio acerca de la condición humana. Y pensaba que ese juicio no puede no ser sino trágico. Claro. Para volver a este asunto del sentimiento trágico, ¿no? Sí, alguien dice esto, y exactamente así, alguien que creo que es Octavio Paz. Es un juicio acerca de la condición humana siendo esta trágica. Si no es siendo esta de lo más divertida y jodona. No, siendo esta trágica. Quiere decir que si no existe ese toque de tragedia, ese toque de conocimiento de la tragedia, el hecho artístico no se produce. También recordaba que una vez contaste el origen de la palabra optimismo. Pensando en esto, ¿no? de la condición trágica de la existencia, que también suele caracterizarse como una actitud pesimista. Claro. Y la contrapuesta que es el Cándido de Voltaire. Voltaire, ¿no? Donde le usa la palabra optimista, porque hay uno de los personajes que cree que este es el mejor de los mundos posibles, que no se puede concebir un mundo mejor que este. Pangloss es el profe. Ahí está. Y bueno, esa es otra manera de ver la vida, que, bueno, sí, algunos pueden verlo así. Es difícil, ¿no? Viéndola así. Livianamente y profundamente cuesta hacerse la idea de que este es el mejor de los mundos. Sí. Y otro procedimiento, bueno, ¿viste? Mencionamos las paradojas, es decir, los desatinos en el razonamiento. Es esta idea que me parece también ingeniosa y al mismo tiempo me causa perplejidad, de que nos vamos sustituyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eso tiene su gracia, ¿no? Sí. No sé si tiene verdad, pero tiene gracia. Y claro, uno por ejemplo contrae una deuda a los 15 años y pasan muchos años, esa deuda va generando intereses y es exigible. Y uno llega a los 40 años, mira hacia atrás, ve a aquel pibe de 15 años que pidió la plata prestada y dice, ese no era yo, ya he cambiado por sustitución. He cambiado porque el tipo de los 20 sustituyó al de los 15 y el de los 25 al de los 20 y así hasta llegar a hoy que me vienen a pedir esa plata. No la tengo y no la quiero pagar. Claro. Bueno, sin embargo... toda deuda como abuso metafísico. Sí, claro. Socolor de que el mundo tiene que funcionar conforme a ciertas regularidades, ¿no? Alguien le llama tradiciones a esas regularidades. Por ejemplo, que el pan se venda en las panaderías. Si no fuera así, sería muy difícil la vida. Entonces, para proteger el mundo, para que el mundo no estalle, algunas injusticias tienen que consagrarse. Por ejemplo, esa. Ahora, fíjate que en algún caso, esto mucho sentido no tiene, pero en algún caso sí tiene sentido. La promesa realizada de fidelidad de por vida a una persona a los 15 años, es muy difícil exigirla a los 50 o a los 40. Y sin embargo, el mundo funciona así.
el mundo funciona en base a esas cosas evidentemente falsas. Evidentemente falsas. Y es gracioso pensar que uno se va sustituyendo, porque en rigor de verdad, las células, etcétera, ¿no? Pero, Las células se reemplazan todas en no sé qué periodo de tiempo. pero lo que sospecho también es que estos procedimientos artísticos, literarios o filosóficos que se van desprendiendo de tus trabajos, esconden intuiciones trágicas, volviendo a esa palabra, porque detrás de esto que puede sonar ingenioso o simpático, también está la idea de la ausencia de la identidad, o Claro. la idea de la ausencia de sujeto o de continuidad. Claro, ¿qué cosa es finalmente el sujeto? En ese collar, una especie de collar donde se van enhebrando unas cuentas. ¿Y quién es uno? ¿El violín? No se sabe, ¿no? Se sabe. Es raro. Y claro, la ausencia de identidad produce angustia también. Uno, hasta las personas más elementales tratan de encontrar algo que las identifique, ¿no? Que les confiera identidad. Entonces no sé si has visto vos esas personas que buscan, yo creo que inconscientemente, ¿no? Una singularidad para definirse ante el otro. Y para identificarse. Claro, y dicen cualquier cosa, ponele, yo no pruebo la cebolla. Como si fuera una proeza. Claro, pero lo dicen deseosas de que eso de algún modo los identifique, los saque del bolillero. Y esa parece ¿Por qué? Porque hay una sensación verdadera, yo creo, de que da lo mismo si soy yo o si es otro. Me acordaba en lo que me costó el amor de Laura, esa partecita, brillan las constelaciones, su indiferencia estelar, ¿qué le importa? Estamos ahí besándonos y las constelaciones indiferentes, no le importa un demonio de lo que nos está pasando. Y otra de las palabritas que sonaron y que me gustaría también retomar un poco es el deseo, que parece ser como una de las categorías que Occidente ha lanzado, Sí. ha lanzado al mundo, y parece una de las más interesantes al fin de cuentas. Digo, Al fin de cuentas, sí. ¿no? Porque había Esto de la aniquilación del deseo como proyecto filosófico de la existencia. Que es más oriente, ¿no? Sí, Podríamos decir la India. este es el oriente, ¿no? Aniquilemos nuestro deseo, vayan ustedes. Claro. En cambio, Incluso eso, discúlpame que te interrumpa, pero incluso eso es como una medida o un patrón de sabiduría, ¿no? sí, Eso claro. de la aniquilación del deseo, o pienso en el estoicismo de los griegos, ¿no? La moderación, la apatía, Claro. la imperturbabilidad. Claro, los griegos hablaban un poco, no lo practicaban afortunadamente, pero hablaban de la moderación, usaban sofrosine, era la palabra claro. que utilizaban. Frente a la desmesura, me parece ¿no? que tenía un sentido más bien municipal, ¿no? Claro, sea prudente. Sí, para que no se armaran gigantescos despelotes cada 2 minutos. Pero aparece eso como una entronización en muchos pensadores. Sí, claro. Sí, de una sí, idea de pero en sabiduría. otros no, ¿eh? Afortunadamente. No, los cínicos quizás no. Claro, a cada estaba pensando en Séneca, que era estoico. A cada estoico, Séneca era estoico, pero tenía muchas minas, y era estoico en los papeles. Claro. Pero a cada estoico siempre aparecía un epicúreo en contra, que decía, bueno, pero hay que disfrutar de las cosas, ¿no? Los griegos fueron más contradictorios, ¿no? Afortunadamente contradictorios. Estaba recordando una charla que diste sobre Epicuro hace algunos años, en donde también aparece como una objeción simpática y respetuosa, así, respecto de esta idea de la ausencia de dolor
como un acto placentero. Claro, sí, sí, sí. Tenía su gracia también, ¿no? Hay varios chistes, ¿no? El del tipo que empezaba a golpearse una mano con un martillo hasta que luego dejaba de hacerlo y ahí estaba El placer. el placer. Pero yo creo que algunos podemos llegar a pensar que no somos otra cosa que nuestro deseo. Y casi el núcleo de nuestro ser es el deseo. Somos personas deseantes. Y que en la construcción incluso de ese deseo está todo lo que podemos hacer con nosotros mismos. Pero bueno, el Oriente piensa de otra manera, claro. Y el conocimiento, así como tocamos la cuestión estética, el deseo, el erotismo, ¿el conocimiento qué papel juega? El conocimiento tiene desde ya algo de placentero, Claro. pero también algo de terrible. Tiene algo de terrible porque está la felicidad del desconocimiento, la idea de que hay una cierta inocencia, y especialmente en el deseo, hay una cierta inocencia que no conviene perder. Si yo pudiera, como ayer, querer sin Ahí presentir, está, sí, decía es eso, Discépolo, ¿no? no conviene perder, porque el cinismo también es malo para el deseo. El cinismo es malo, es bueno para el humor, para Para la inteligencia. lucidez filosófica, pero malo para el deseo que necesita una cierta inocencia. Vos hablabas de la fe poética. Claro, la fe poética es una inocencia construida por un rato. Entonces uno va al teatro. Por un rato, fe poética, es el punto que está ahí, es el príncipe de Dinamarca y no Pablito Rago. Y eso ayuda mucho al fenómeno teatral, ¿no? Y el fenómeno amoroso, el fenómeno del deseo necesita también una inocencia que nos impida pensar, mientras estamos consumando el acto más íntimo, en que mañana me voy a tener que levantar y llevarla a desayunar a esta chica, que después de todo, etcétera. Bueno, toda esa sabiduría es pésima. Quisiera no tenerla. Y otra de las cosas que sí aparecen en tus libros, bueno, en tu obra musical, son las máscaras. O sea, así como la ausencia de identidad, o el universo como pura ausencia, aparece una multiplicación, una proliferación de máscaras. Y un poco también una vindicación de la máscara. A falta de una verdadera identidad fuerte y consistente, admitamos que la máscara, y especialmente la que está de turno, es la que debe ser aceptada. Porque esas máscaras que parecen exteriores nos van al fin de cuentas constituyendo mientras nos las ponemos la idea, que es una idea casi un poco de chiste de churrasquería, pero filosóficamente correcta, es que ¿por qué pensar que la máscara verdadera es la que llevamos debajo de unas 15 o 20 máscaras, y no la que llevamos arriba, que después de todo es la que estamos construyendo en este momento? La máscara que tenemos es la que nos dicta nuestras conductas. Tenemos la conducta que nos impone la máscara que llevamos, no la que tenemos en el fondo. Y entonces hablamos con la voz de esa máscara, nos movemos en relación a esa máscara, y hasta nuestras conductas son en relación a esa máscara, que puede ser de risa o de tristeza o de llanto. Así que la máscara de fondo, ¿qué sabemos dónde está? Sí. Puedes decirme si estás cansado, si estás mal de tiempo, si estás mal de tiempo, ni nada. Decime. Te agradezco por haberte tomado el trabajo de observar la obra y ver algunas recurrencias como estas, ¿no? Que son que no siempre son registradas, ¿no? Que la obra es eso. Pues las historias, qué sé yo.
Sí, también. Si yo vivía en Flores o no vivía en Flores, Bueno, eso ¿a quién le puede es importar? hartante, ¿no? Pero Claro. igualdate porque también uno está esperando del artista no una revelación biográfica o una revelación de, justamente, de encontrar una singularidad como el tipo que no come cebolla, sino descubrir algún mecanismo, Claro, eh, claro. encontrar algún asombro compartido con el artista. Eso es lo que nos da alguna clase de entidad artística, aunque más no sea. No sé si una identidad verdadera, pero como artista, como escritor, este tipo es uno que trabaja con estas recurrencias, con estos pensamientos. Está bien, uno siente agradecimiento cuando los reconoce. Ahora, cuando te preguntan, qué sé yo, a qué hora te conviene escribir, ya son otras cosas. Otro elemento más que también, bueno, sí es muy evidente, por eso no te lo planteé al principio, que es la niebla, ¿no? Sí, O sea, claro. la niebla como metáfora de la percepción, ¿no? Eh, pero creo que la niebla también nos permite transitar por todos estos caminos, Claro. por el camino del deseo, del erotismo, incluso del conocimiento, aún con las Que limitaciones. la niebla facilita el asunto. En un momento parece que lo impidiera. Y en otros momentos nos da esa ambigüedad de los detalles que estábamos pidiendo hace un rato. Pedíamos cierto desconocimiento del grano del universo, que no se viera tan chiquito para poder desear. Y la niebla facilita ese desconocimiento. Y en la novela Carta Marcada sucede, pero Está en cabalmente. El tipo está con una mina y la mina casualmente da 2 pasos, se aleja, viene otra y él ni se da cuenta. Y todo funciona maravillosamente por eso. Si se diera cuenta, se arruinaría todo. La niebla facilita, incluso cierto grado, diría, ya en un plano de idea simbólica inferior, pero diría, la idea que tienen de la radio las personas que creen que la radio es mágica porque no se ve. Bueno, aquí eso aparece, pero me gusta mucho menos esta idea que la de ocultar el grano del universo que es tan desagradable en su microscopía. Cuando uno ve el universo con el microscopio es siempre feo. Es siempre feo. La belleza requiere una distancia. Como para ver la pirámide de Egipto es más linda de lejos que de cerca. O la percepción, creo que habrá dicho Ortega y Gasset, ¿no? De un hombre Bueno, la grande. de la ayuda de cámara, Claro. que dice Ortega, ¿no? Ningún hombre, no hay grandes hombres para sus ayudas de cámara, Claro. dice alguien, y queriendo decir, bueno, no hay grandes hombres, Claro. porque los ayudas de cámara lo ven de cerca, tal como son, y en realidad todos los hombres son una manga de pelotudos. No es así. Es la ayuda de cámara el que está tan negado a la grandeza que no puede ver a los grandes hombres. Y después dice Ortega, es que a veces para ver bien es necesaria una distancia. Sí, y pensaba justamente en eso, ¿no? En que hay grandes hombres, pero no en un sentido moral o en un sentido espiritual, sino pensaba asociándolo con lo que recién planteábamos respecto de la comunión artística. Uno siente quizá que hay un tipo que Yo he sentido esa pensó. grandeza en la vecindad de algunos tipos y siempre ha sido una grandeza antes que nada del pensamiento, ¿no? Que en general después suele traducirse en la conducta, si tenemos suerte. ¿No? Pero en la Pero yo he visto construcción de un en el discurso. funcionamiento de estos tipos. Yo los veía pensar, los veía en acción, los veía hacer, los veía tocar o cantar y sentía esa impresión, esa especie de temor, ¿no? que uno tiene
pero es esa especie de alegría que uno tiene ante la grandeza. Y dice, bueno, después de todo, el universo es un lugar donde algunas cosas se pueden encontrar, ¿no? No solamente la vieja de mierda de aquí que echa a los pobres, ¿viste? Cuando le vienen a manguear, los saca cagando. Bueno, hay otras cosas. Te pregunta un poco... No debí decir esto porque puede ser utilizado en mi contra por los vecinos de enfrente. Aclaro que el inciso vecinos de enfrente es una construcción artística. Que profesa una moral burguesa, ya que estamos. Sí, claro. Te pregunto un poco sobre la música, o al menos yo escuché que te pregunté un poco, para ser más exacto, ¿no? Sobre el goce de la música, pero también el goce de hacer música. Porque en un momento hablamos del universo, del arte, y hablamos del arte en general. ¿Qué es lo que sucede con el goce en particular de la música? Que como discurso es un discurso bien complejo el de la música. Claro, sí, Parece, simplemente te doy una opinión, ¿no? Como que la música está un poquitín exiliada hoy en día, en el sentido de que hay como una dictadura de la canción, o de algunas formas está muy bien no que opines musicales. eso. Sí, yo creo que ciertas cuestiones no musicales, especialmente en lo que se llama música comercial, son ahora las que prevalecen. A mí realmente no me interesa mucho la música popular que se toca hoy en día, pero bueno, pero siempre hay algo, siempre hay alguien que canta bien o que toca bien, por más que las escuelas no sean tan musicales en estos tiempos, ¿no? Aparece un tipo que canta algo que se llama el rap. Bueno, qué es eso, no es muy interesante. Y básicamente porque no es muy complejo. Eso sí, lo que es bueno y lo que es malo es difícil de discernir, pero lo que es complejo y lo que no es complejo enseguida se delata. Cuando uno juega con una baraja de 2 cartas, y no puede haber juegos muy interesantes. En cambio, cuando tenés las 52 cartas, ahí empiezan toda clase de combinaciones. Y en la música sí, hay música compleja y música que no lo es. Y descubrir que uno puede trabajar con ese mazo de cartas y hacer algo también es muy grato, es muy intenso, porque te parece que estás jugando como el aprendiz de brujo, con elementos que por ahí no los comprendés del todo, pero que producen resultados asombrosos. Y yo soy mejor escucha que músico, como soy también mejor lector que escritor, pero fatalmente uno es así, porque uno lee 3.000 libros y escribe 3. Así que yo creo que está bien que sea así, pero igualmente trabajar con la música, que tiene un lenguaje tan misterioso, y al mismo tiempo cuyas reglas son tan claras, ¿no? Y trabajar con amigos en esto. Otra forma de comunión, ¿no? Es una forma de comunión interesante, también para hacerse una mejor idea del universo, ¿no? Que tal vez no es el mejor de los mundos posibles, pero tiene asuntos como la música, el deseo, y 2 o 3 cosas más. Bueno, una última, para no joderte más, che. En relación al vínculo entre el camino del artista y la soledad, que es una de las cosas que nos preguntamos mucho, porque al fin de cuentas la comunión parece ser indispensable en el discurso artístico y en la vida del artista. Y por otro lado aparece estas sensaciones de soledad. No sé, pienso cuando te preguntan estas pelotudeces de dónde naciste, yo qué sé. Claro. O sea, digo... Yo te iba a decir una cosa, sí, ya saliendo un poco. Sí. A veces,
algunos tipos que tienen como profesión examinar la conducta de los demás. Dice, bueno, pero usted a veces no contesta bien, dice, te contesta con un cierto fastidio, pregunta como qué muebles tiene en su casa. Sí, esa es la Sí, paradigmática. ¿qué para qué? Sí, la han editado 500.000 veces. Me imagino una casa. Pero no puede interpretarse eso como un rechazo a cierta forma de entrevista, o a cierta forma, o a cierta conversación. A cierta conversación. Sí, si un taxista le dice a uno, se da vuelta y le dice a uno, ¿vio las mujeres cómo se visten para provocarnos? Uno tiene derecho a no aceptar esa conversación, a rechazar el tema del modo que pueda, ¿no? Y en ese sentido también, ¿a qué hora se levanta? Es una conversación que por cortesía uno puede tener en una sala de espera, digamos, pero si estamos en una entrevista para dar testimonio como humildes artistas que somos, vamos a dar un testimonio como humildes artistas, ¿no? No como humildes asistentes al dentista. Sí, claro, exactamente. No, y te preguntaba por eso, por este doble juego de la comunión, como una epifanía, un encuentro, y por otro lado de la soledad, ¿no? Sí, de la en percepción el de artista que uno está aparecen las solo. dos cosas, ¿no? Por un lado, la soledad en la que suelen nacer esos afortunados fantasmas que a veces se convierten en libros, en el caso de algunos, o en música o en lo que sea. Y después, ¿cómo esa obra puede construir algún tipo de comunión, aunque sea efímera, pero una comunión, en fin, ¿no? El arte es un puente, es evidente un puente, y sí, utilizamos un juego de metáfora, una alegoría insular para nuestras vidas, nosotros seríamos las islas y las obras, la música, un puente que por ahí nos une por algunos minutos con otros tipos. Pero a veces esa comunión aparece en momentos muy teatrales y aparece de un modo muy concreto. Alguien, ni siquiera yo, cualquiera, compone una milonga o acuña una pequeña poesía, qué sé yo, se olvida de ella. Y por ahí la escribió el tipo en momentos De soledad. de soledad. Cuando hay una soledad intransferible, que está ahí, rodeado de murallas de nada. Y pasan los años y se cruza en la calle con alguien que no es nadie, que es desconocido. Y de golpe pasa a integrar tu vida porque te dice, me emocioné mucho al oír las siguientes palabras, bla, 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 bla. Y ahí los dos están compartiendo una poesía que el artista escribió en la más rigurosa soledad y que ahora de algún modo es el puente para unirse por un ratito a ese tipo que o que te saludó, o que te dio la mano, o que se hizo tu amigo, a lo mejor por eso, ¿no? Prometo que es la última. No, las que quieras. La idea del fantasma en tu libro, en el libro del fantasma, el fantasma pareciera como que dicta, ¿no? Como que el fantasma es el autor del libro, más allá de que es un procedimiento que también aparece no de esa forma, pero sí como un eco en cartas marcadas, decir quién es el autor. O sea, esto de lo apócrifo, ¿no? Siempre, o sea, sí. Hay un vínculo entre el fantasma, lo apócrifo, la multiplicación de las máscaras, la ausencia de identidad. Sí, claro, ¿no? sí. Y yo estoy escribiendo ahora un libro que no me está saliendo, pero bueno, ya veremos. En donde también hay un autor que acaba de morir y hay que ha escrito unos cuentos y hay alguien que es el editor, digamos, o en realidad ha sido su discípulo, que presenta estos últimos cuentos con notas al pie donde va glosando
la obra de este escritor, ¿no? Se llama Morozov, y que acaba de morir. Morozov. Acaba de morir. ¿Y hay sospecha de que falsifique también el editor alguna de estas cosas? Sí, claro, sí, claro. Como están las cartas marcadas, también está la idea de la falsificación. Está la idea de la falsificación en los capítulos falsificados que vienen a continuación de lo bueno. Está bueno. Y acá el tipo que pone las notas conoce al autor y al principio las notas son totalmente lógicas y pertinentes. Y después aumenta la entropía. Y después se van revelando algunas cosas de la vida del autor hasta que se ve que hay un gran encono entre el editor, el que ha compilado esos últimos cuentos, y el escritor muerto, ¿no? A punto tal que en realidad lo ha matado él, pero ahí también aparece quién es el autor, ¿no? ¿Quién es el autor? Y debe haber algo, que habrá que preguntarle a Rolón por qué razón uno trata de afantasmar cada vez más la relación directa del escritor que uno es con el texto, trata de producir una distancia. ¿Para qué? En mi caso yo no lo sé. Calculo que para no entrar en la tentación de la primera persona y de lo increíble que suelen ser las primeras personas, ¿no? El uso de la primera persona, el yo. Claro, cuando escucho a alguien, cuando leo a alguien que escribe, sonó el teléfono. Enseguida pensé que alguien estaba necesitándome. Me levanté lentamente, sentí el crujir de la pinotea de la sala. Y yo digo, acá hay algo que no funciona. Acá hay algo que no funciona. De tan cerca que estamos. Todos esos detalles que finalmente forman parte de la idea que los que no escriben tienen de lo que es la escritura. A mí me sobran y me resultan profesionales en el peor de los sentidos. En el peor de los sentidos. Para evitar eso, para ponerme lejos de todo eso, por incapacidad, porque no sé no hacerlo, entonces resulta ser que no se sabe quién está escribiendo el texto, si es el escritor muerto Morozov, si es el glosador de Morozov que lo odiaba, o si soy yo que finalmente estoy detrás de todo eso, pero tan lejos que no tengo la obligación de escribir. Sonó el teléfono y sentí que alguien me estaba necesitando. Sí, también pensaba en las... Digo, uso un ejemplo que es de Rolón, que es un tipo que escribe bien, pero que en ese caso yo no podría sostenerlo así. No estoy criticando a Rolón, sino un procedimiento. Estoy señalando que hay un procedimiento que para mí no me sale y no quiero que me salga. No, pero también pensaba en esto de la proliferación de las máscaras, incluso en zonas que deberían estar, se supone, delimitadas. Por ejemplo, quién es el autor, de quién es el texto. Claro. Difuminar esos lugares comunes también incrementa la complejidad de una poética. Sí, desde luego, sí. Incrementa una complejidad. Eso ni hablar, claro. Conviene. Es una de las maneras que hay de incrementar la complejidad. Otros lo pueden hacer desde la primera persona con una escritura distinta, profunda, psicoanalítica, que yo no tengo. La otra es entonces ampliar los caminos laterales, las falsas señales, los falsos indicios, los verdaderos, ver cómo suenan por simpatía algunas cuerdas que hasta pertenecen a otras guitarras. Claro. Sí, incluso pensaba en la metáfora borgiana del laberinto. Claro. Que nos lleva a un centro
que tampoco es el centro. que tampoco es el centro. Exacto. Sí, sí. Bueno, Alejandro, Bueno, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias por recibirnos. la charla. gracias. Bueno, fenómeno.